Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré lo Mejor. Estamos los días miércoles transmitiendo acerca de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Y estamos en el subtema Rumbo a Jerusalén. Y hoy vamos a ver la lección número 99 en su parte tercera. De manera pues que vamos a disfrutar el estudio de la palabra de nuestro Señor a través de este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dar un aviso que es más que seguro que el próximo miércoles no podré dar la clase, y la razón es otra vez porque tengo una cita médica a las 3:30 de la tarde. Y como siempre les he dicho, son citas que uno no las programa y no se pueden perder. De manera pues que les pido su comprensión y nos veremos pues al segundo miércoles del mes de junio. Mientras tanto vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre Celestial, una vez más estamos agradeciéndote enormemente porque nos permites el presentar tu palabra. Gracias por ello. Que siempre tú recibas la honra y gloria. Que cada hermano y hermana que escuche sea totalmente edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, la última parte que estábamos estudiando es acerca de polémicas con dignidad. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando, polémicas con dignidad. Y lo que vamos a continuar es que al comienzo de la fiesta se dio una polémica en torno al carácter de Jesús. Y esto está comprendido en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 11 al 13. Cuando comenzó la fiesta, el principal tema de discusión fue Jesús. Es probable que la gente hubiera oído de los milagros que él había hecho en Galilea. Además, no habían olvidado la polémica que se suscitó en un viaje anterior a Jerusalén, cuando él sanó a un cojo cerca de un pozo. Fíjense bien que esto está documentado en el Evangelio de Juan, en los versículos 21 hasta el 23. Dice ahí: Jesús respondió y les dijo: una obra hice, y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Bueno, yo le digo, pues le hago referencia a todo el capítulo 5 de Juan. Más adelante voy a tomar porciones de este capítulo 5. Ya habían pasado varios meses desde que él había estado en Jerusalén, y los hombres conjeturaban si vendría a este festival o no, porque mire lo que dice en Juan 7:11: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Había conversaciones cautelosas
Mire lo que dice el versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Comparando esto con Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, pues, había estas conversaciones cautelosas entre los que habían venido a la fiesta, porque ahí en el versículo 12 dice que unos decían que es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Entonces, la última observación era más aguda de lo que ellos se percataban. Hoy muchos no están dispuestos a considerar divino a Jesús, pero todavía se refieren a Él como bueno. Ustedes recuerden que en la última lección que veíamos, yo terminé con una frase diciendo que los que se niegan a recibir a Jesús como el Hijo de Dios, no deberían honrarlo de labios llamándole bueno. Entonces, por eso es que estoy diciendo que la última observación era más aguda de lo que ellos se percataban, y que hoy muchos no están dispuestos a considerar divino a Jesús, pero todavía se refieren a Él como bueno. Entonces, si Cristo no era el Hijo de Dios como Él afirmaba, entonces no era bueno, porque los mentirosos no son buenos. Los que se niegan a recibir a Jesús como el Hijo de Dios, por eso es que estoy diciendo sobre esta situación. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En la última ocasión consignada sucedió en la fiesta en que Jesús sanó al cojo. Recuerden en Juan 5:1, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, fiesta que probablemente fue la Pascua celebrada año y medio atrás. Hay que remontarnos a todo lo que ya anteriormente hemos venido estudiando. Entonces, pero se da otra polémica a la mitad de la fiesta. ¿Cuál polémica? La polémica en torno a las credenciales de Jesús. Esto está considerado en Juan capítulo 7, versículos 14 hasta el 36. Jesús apareció repentinamente en el escenario, dice que a la mitad de la fiesta, ahí lo dice en el verso 14 de Juan 7. Es probable que esto sucediera el día martes, el cuarto día de la celebración. El texto no indica si Jesús llegó a Jerusalén antes o no. Parece razonable suponer que acababa de llegar cuando fue al templo, porque miren lo que dice este versículo 14 de Juan 7, que él subió al templo y enseñaba. Siendo muchacho, había ido al templo a aprender. Ustedes recuerden el episodio de Lucas 2:46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Esto se dio al comienzo de su ministerio, donde había purificado el templo. Recordemos lo que nos narra también el Evangelio de Juan en el capítulo 2, versículos 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora iba ahí a enseñar. Usted tenga presente que el templo era el fuerte de las autoridades religiosas. O sea, el templo en aquel tiempo era respetado, pues. Jesús no dudó en hacer frente a los que después serían sus verdugos. Entró en la cueva de los leones y, por decirlo así, tiró de las barbas de estos. Eso es lo que nosotros podemos ver muy claramente. Pero hace un momento yo les decía que Jesús apareció repentinamente en el escenario a la mitad de la fiesta, y que es probable que esto sucediera el día martes, el cuarto día de la celebración. ¿Ve? Entonces, y luego vimos que dice que Él subió al templo. Yo quiero hacer referencia a esta declaración acerca del templo. Es probable que fuera al pórtico de Salomón, porque mire lo que dice Juan 10:23. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Luego, esto es mencionado aún en el libro de los Hechos, dice en Hechos 3:11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Hay quienes creen que Juan, en el versículo 14, donde dice: más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Juan 7:14 estoy citando. Creen que se estaba refiriendo a Malaquías, un cumplimiento de Malaquías capítulo 3 versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta fue la primera ocasión en que muchos de los dirigentes tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor, porque si bien es cierto, usted tiene que entender que su ministerio fue de 3,5 años, pero esto no quiere decir que todo el mundo le había escuchado. Dice el texto que se maravillaban de su enseñanza. Las enseñanzas de Jesús siempre maravillaron a la gente, porque mire lo que dice Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Luego podemos ver en Juan 7:46, dice que los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces, realmente para esta etapa de la vida del Señor había una buena cantidad de personas que hablaban bien de lo que Él hacía, alababan pues el ministerio. Evidentemente que habían sido testigos de los milagros que Él hacía. Ellos preguntaron diciendo:
¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ahí en el versículo 15 de Juan 7. Y ustedes pueden notar cuando dice sin haber estudiado, se referían a que no había recibido una educación formal para llegar a ser un rabino. Habían escuelas en este tiempo para la formación de los rabinos. Hoy podríamos decir ni siquiera tiene un título universitario. Entonces Jesús respondió pues que en efecto él podría no haber sido certificado o como quien dice pues licenciado por los hombres, pero sí había sido enviado de Dios. Mire, aquí en el Evangelio de Juan hay una serie de versículos que dan estas afirmaciones. Por ejemplo, vamos a leer de Juan 7, versos 16 y 18. Dice: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Luego leamos los versículos 28 y 29. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces estaba enseñando lo que Dios le había impartido. Ya lo hemos visto claramente en el versículo 16 de Juan 7. Él dijo pues: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina, es decir, la enseñanza que él estaba impartiendo, conocerá si esa doctrina pues es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso lo confirma en el versículo 17 de este capítulo 7 de Juan. Entonces, para entender algo es importante tener una actitud apropiada, pero para entender la palabra de Dios, tal actitud es absolutamente esencial. La enseñanza de Cristo siguió siendo un enigma para los dirigentes religiosos, porque aunque afirmaban que eran hacedores de la voluntad de Dios, en realidad no lo eran. Bueno, usted considere la forma como él respondió, o cómo respondió, mejor dicho, el pueblo de Nazaret a Jesús. Mire lo que nos dice Mateo 13:54. Y venido, noten, a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Bueno, como una forma de demostrar que las autoridades no estaban obedeciendo a Dios, Jesús señaló que tenían planeado quebrantar el sexto mandamiento. ¿Cuál era ese sexto mandamiento? No matarás, que venía de este Éxodo 20:13. Él dijo, mire lo que dice en Juan 7:19. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Él sabía lo que estaban tramando, porque mire, retrocediendo aquí en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 18, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era
su propio padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, esta situación pues era clara. Aquí en el versículo 1 de Juan 7 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y deseaba pues que ellos supieran que él lo sabía. O sea, él quería que entendieran que él no estaba ignorante pues de esa situación. La turba venida de fuera de la ciudad, inconsciente de la situación, le respondió: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Ahí se lo dicen en el versículo 20 de Juan 7. Entonces Jesús ya había sido acusado anteriormente de estar endemoniado. Ustedes recuerdan cuando estudiamos en Mateo 9, en los versículos 32 al 34. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Aquí mismo en Mateo capítulo 10 versículo 25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, ¿cuánto más a los de su casa? Luego en Mateo 12, 24 dice: mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Sin embargo, pues en esta ocasión las palabras solo significaban: bueno, estás loco. Eso es lo que le querían hacer ver, porque miren lo que tenemos aquí en el versículo 20 de Juan 10. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? O sea, fíjense bien, cuando se da esta declaración, está fuera de sí, lo que se está diciendo pues es que la persona está loca. Lo que se está expresando pues es que la persona no está en sus 5 sentidos, como se sabe decir. Entonces, la cuestión acerca de si Jesús realmente estaba señalado para morir hizo recordar el viaje anterior a Jerusalén, el cual había dado como resultado que los dirigentes judíos procuraran matarle, porque miren lo que dice Juan 5:18, es decir, que en esa ocasión Jesús había sanado a un hombre en el día de reposo. Yo les dije hace un momento que más adelante me iba a referir al Evangelio de Juan capítulo 5. Y ahora vamos a leer los versículos 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Es por eso que se da esta situación, sobre todo para recalcarles que lo había sanado a este hombre paralítico desde hacía 38 años en el día de reposo, y se había visto pues obligado a defender su acción. Ahora daba un argumento adicional para sanar en el día de reposo. Hizo ver que todos consideraban que era lícito circuncidar en ese día. Miren lo que tenemos en Juan 7, 22 y 23. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Bueno, los niños judíos debían ser circuncidados al 8º día de nacidos. Desde Levítico 12:3 dice: y al 8º día se circuncidará al niño, aun cuando el 8º día cayera en el día de reposo, porque tenía que respetarse que tal circuncisión tenía que hacerse al 8º día. Entonces, en otras palabras, esto fue lo que dijo: si es lícito santificar una parte del cuerpo en el día de reposo, ¿por qué se enojan conmigo cuando purifico todo el cuerpo? Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, al seguir enseñando el Señor, los que vivían en Jerusalén y que por lo tanto sabían del complot para asesinarlo, se asombraron de que pudiera enseñar tan públicamente en el templo, porque mire lo que dice Juan 7, versículos 25 y 26. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. A pesar de esto, todavía eran de la idea de que él no podía ser el Cristo. Porque miren lo que expresa el versículo 27. Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Entonces, la mayoría de los judíos creían que el Mesías nacería en Belén. Miren lo que dice el verso 42 de Juan 7. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Miren lo que también nos dice Mateo 2, 5 y 6. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá. Algunos creían que pasajes como Malaquías 3:1, que ya le hemos leído, creían así como Isaías 53:8, donde dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces algunos creían que estos pasajes enseñaban que el origen del Mesías estaría envuelto en un halo de misterio, cosa que no era así, ¿verdad? Durante el desarrollo de la disputa,
los participantes pusieron en evidencia su ignorancia, pues no estaban informados del lugar de nacimiento de Jesús. Miren lo que dice el verso 41 de Juan 7. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Cristo respondió que en efecto podría ser que conocieran o no, es decir, que conocieran o no conocieran su origen terrenal, pero lo que no entendían era que Él realmente venía del cielo. Miren los versos 28 y 29 de Juan 7. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Por eso es que vemos que cuando Jesús dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, él estaba siendo irónico en esta aseveración. Fue tan grande la impresión que causó Jesús en muchos de la multitud, al grado que estos creyeron en él. Dice en Juan 7:31, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que la que éste hace. Desde luego que la de ellos era una fe débil. Sin embargo, fue suficiente para enfurecer a los principales sacerdotes y a los fariseos, que enviaron guardas del templo para prenderle. Porque miren lo que dice el versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Sin inmutarse por ello, Cristo lo que hizo, pues él siguió predicando. Él siguió predicando. Miren los versos 33 y 34. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Para nosotros, es decir, los que vivimos después del evento de la cruz, es decir, que tenemos ya revelado todo, no es difícil entender sus palabras cuando dijo, entonces un poco de tiempo estaré con vosotros. Pues solo faltaban 6 meses para que tuviera lugar su muerte. Luego él dijo, e iré al que me envió. Esto es que ascendería a Dios. Luego cuando él dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, estaba hablando de oportunidades que habían sido pues desaprovechadas. Miren lo que dice Oseas 5:6, dice así, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová, y no le hallarán, se apartó de ellos. ¿Qué es lo que vemos pues? La tragedia que resulta de la incredulidad. Por eso es que al día siguiente Jesús diría en el versículo, veamos los versículos en Juan capítulo 8, versículos 21 y 24. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Porque si no creéis que yo soy, o sea, el Mesías, pues, en vuestros pecados moriréis. Puede, pues, voy a terminar mi mensaje de esta tarde con lo que a continuación digo. Puede que nosotros entendamos
lo que Jesús quiso decir. Pero no sucedió así con los dirigentes judíos, que quedaron desconcertados. Se preguntaban si estaba hablando de salir de Palestina y de predicar a los no judíos. Miren lo que dice los versículos 35 y 36 de Juan 7. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Por eso es que en el versículo 35 dice: se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. O sea, los dispersos pues es un término griego que se usa en la Septuaginta para referirse a la dispersión del pueblo judío en medio de los gentiles. Como les digo, yo termino mi presentación de esta tarde en la cuarta parte que presentaré dentro de 15 días sobre este tema tan interesante. Cuando él se fue para Jerusalén, vamos a ver que al final de la fiesta se dio otra polémica. ¿Cuál fue esa polémica? Una polémica en torno a las afirmaciones del Señor Jesucristo. Pero esto lo vamos a dejar pendiente. Siempre agradezco a ustedes su presencia a través de este medio, y siempre les invito pues para que sintonicen mi programa los días miércoles a las 5 de la tarde, con la excepción del siguiente miércoles, que ya he explicado la razón de mi ausencia. Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos infinitamente porque nos has permitido pues presentar tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque tu palabra corra, Señor. Tu palabra se difunda. Que la hermandad se encargue de transmitirla a otras personas, a otros hermanos y hermanas que necesitan conocer de todas estas grandes enseñanzas para construir más y más espiritualmente nuestras vidas. Gracias por todo, en el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.